Palabra con hechos, una vez más, transmitiendo para el pueblo que quiere oír la verdad, toda la verdad, pero como está escrita en el libro de la vida. Para el tema de hoy vamos a estar hablando del tiempo, el tiempo en el que estamos viviendo en el mundo y cómo el pueblo de Dios está reaccionando de manera diferente. Cuando el pueblo de Dios debería de tener el gozo de que su salvación y su vida eterna está por concluir, que estamos viviendo en los últimos días, que estamos culminando el tiempo de la gracia. Y que esa debería ser la esperanza de gloria de todo aquel que cree. Pero principia con esto. La iglesia fue creada para compartir el evangelio de salvación con aquellos que no conocen a Cristo. Porque la justicia de Dios se impartió en el ser humano a través de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo vino a pagar el precio para que nosotros pudiéramos ser hechos una vez más hijos de Dios. Porque en el principio, la caída del hombre, Satanás engañó a Adán y Adán, toda la autoridad que Dios le había dado sobre el ser humano, se la transfirió a Satanás. Y desde entonces hay una lucha espiritual fuerte entre el reino de las tinieblas y el reino de su luz admirable. Entonces vamos a estar hablando del plan de salvación, porque es lo que necesita el mundo, aunque no quiera oír. Dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a aquellos que cuando escucharan este evangelio iban a responder. Que su espíritu, el espíritu que mora en el hombre, iba a responder al mensaje del Espíritu Santo y que serían sellados con la promesa de salvación. Y mire cómo empieza en Romanos 3:16. Así empieza el plan de salvación. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca del ser humano se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. En otra parte de la Escritura dice que no hay justo, ni uno solo, porque todos estamos bajo la ley y la ley de Dios es perfecta. Y el único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Y dice que estamos bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y la ley de Dios se aplica a aquellos a los que les fue entregada la ley. Y el propósito es para evitar de tener excusas para que todo el mundo cierre su boca, porque todos estamos bajo el juicio de Dios. Por eso es que tuvo que venir Jesucristo en carne, para cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley y a satisfacer la justicia de Dios. Cuando entendemos eso, ahora entendemos el plan de salvación de Dios, porque todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Porque dice en su palabra, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de él. No hay justo, ni uno solo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino a dar a conocer y le da poder al pecado. Y la paga del pecado, pues es la muerte. Ese es el problema que separa al hombre de Dios. Y el hombre tiene que arrepentirse. Porque ya Cristo vino, dice, y pagó. Pues nadie más llega a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. Sencillamente nos muestra lo pecadores que somos todos nosotros, pero Cristo, dice, vino en forma de carne y en carne de pecado. Y Cristo sufrió nuestro castigo. Y en otra parte de la Escritura dice que aquel que no conoció pecado, Jesucristo, se hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios.
pero tuvo que venir Cristo. Y tuvo que venir a cumplir la ley para que librarnos de la ley y librarnos de la muerte y darnos el espíritu de vida y de gracia. Eso es lo que Cristo hizo, dice, porque la justicia es por medio de la fe. Fíjese, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso quiere decir, hermano, ahora, tal como se prometió en el tiempo atrás, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los profetas, en el Viejo Testamento. Así, Dios ha mostrado ahora cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Por eso es que en el Evangelio vemos cómo los grandes titanes del Evangelio, Pedro y Pablo, aún ellos tenían diferencias. Pedro quería que todos llegaran a ser judíos primero y se sometieran a la ley para poder ser cristianos. Y Pablo le dice, no, en vano murió Cristo. Él vino para librarnos de la ley del pecado y de la muerte y darnos el espíritu de gracia y de vida. Entonces, cuando entendemos eso, ahora entendemos que tal como Dios prometió en el Viejo Testamento por medio de Moisés y de los profetas, la ley, los profetas y los salmos, todos anunciando al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Por eso le damos la honra y la gloria a un Dios de pacto. Mire, Dios hizo pactos en el Viejo Testamento entre Dios y el hombre. Primero hizo el pacto con Noé y puso como señal el arco, un arco iris que apunta hacia el cielo. Y después hizo pacto con Abraham. Y a Abraham se le dio el pacto, la señal del pacto es que toda su descendencia que fuera abrámica, de Abraham, de los lomos de Abraham, fuera sellada con lo que es la circuncisión. Todos los descendientes de Abraham están bajo la circuncisión, esa es la señal. Después Dios hizo un pacto con Moisés y le dio la ley, pero también le dejó la Pascua, que celebraran la Pascua. La Pascua venía apuntando al Cordero Pascual, que es el que vino a traer el nuevo pacto. Entonces vemos que Dios está haciendo pacto con el hombre, con Noé, con Abraham, con Moisés. Después lo hace, después de Moisés lo hace con David, el rey David. Y se le promete a David que de su descendencia se levantaría uno que gobernaría para siempre, desde Tierra Santa, desde Israel, a todas las naciones, y ese es Jesucristo. Pero se van dando los pactos poco a poco entre el hombre y Dios, pero la diferencia es que llegamos a este nuevo pacto. Y ese pacto es entre Dios y el Hijo del Hombre. No es Dios y cualquier hombre, sino el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. El Hijo de Dios se hace Hijo de Hombre por medio de María para traernos un nuevo pacto y cumplir las promesas que se le habían hecho en otros tiempos a Moisés y a los demás profetas, trayendo el Cordero Pascual que iba a quitar los pecados del mundo de una vez y para siempre. Por eso dice el verso 22 que Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, todos los que crean en Él, Dios los hace justos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y esto es verdad para todo aquel que cree, ya sea judío o sea gentil, ya sea griego, ya sea de todo linaje, pueblo y nación, Dios ha predestinado un pueblo y una nación santa. Una nación que fue rescatada a precio de sangre. Esto es lo que es el Evangelio, que Dios tuvo misericordia desde antes de la fundación del mundo para que aquellos que oyeran el mensaje de salvación empezaran a creer que lo que Dios hizo a través de Jesucristo es hacernos justos por medio de Él, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuera, dice. Y el problema es que el pecado nos separó. Dice, el pecado nos separó completamente de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos
destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Estamos cubriendo hoy el plan de salvación desde Romanos 3:19 a Romanos 3:19 al 26. Y en el verso 23 nos dice que todos pecamos. No había uno solo que fuera justo. Y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hizo justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice que siendo pues justificado gratuitamente por medio de su gracia y por medio de la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate qué interesante. El verso 25 nos dice, aleluya, que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio eterno y perfecto, una vez y para siempre, por todos los pecados del mundo, por todas las personas, para que fueran declaradas justas a los ojos de Dios cuando creían. Cuando crean que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a aquellos que pecaron en el pasado. Porque Él miraba hacia el futuro. Mire qué interesante, ¿eh? Con la mira de manifestar en el tiempo futuro su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justicia al que es de la fe de Jesús. O sea, porque miraba hacia el futuro, de modo que los inclinaría o los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo para demostrar su justicia, pero al mismo tiempo es un juez justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Este es el plan de salvación, el cual nos dice que el problema fue el pecado y la paga del pecado fue la muerte, y alguien tuvo que pagar por el pecado de toda la humanidad. Y para eso tenía que ser el Cordero Pascual que nos dijeron los profetas, y nos dijeron también Moisés, los profetas, los salmos en otro tiempo. Pero que Dios, habiendo mostrado su amor, no permitió que el ser humano muriera en sus pecados. Por eso es que le prohibió a Adán regresar al huerto del Edén y comer del árbol de la vida. Porque al haber pecado y al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrieron sus ojos y se convirtieron como en dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso trajo el pecado en el mundo, que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y eso trajo también, de generación en generación se fue propagando el pecado hasta nuestros días, porque todos nacimos, dice, en pecado me concibió mi madre. Aún dice el rey David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y todo el que ha nacido de mujer ha nacido en pecado, y esa es la naturaleza caída. Pero Dios, dice, en su misericordia prometió que mandaría a alguien de la descendencia de la mujer para que aplastara la cabeza de Satanás. Y eso culmina con el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y su palabra nos dice que no hay ninguna condenación ahora para aquellos que creen que Jesucristo
siendo el Hijo de Dios, se hizo Hijo de los hombres y vino en carne y en carne de pecado, en forma de carne de pecado, para condenar el pecado en su carne, en un sacrificio perfecto de una vez y para siempre, y librarnos de la condenación eterna, librarnos de la ley y del pecado y de la muerte, y darnos el espíritu de gracia y de vida para que podamos vivir ahora, en este tiempo, antes del juicio, podamos vivir en salvación y podamos hacernos a las promesas de vida eterna, porque el tiempo se está terminando. Todas las señales de que hablamos al principio se están dando para el que conoce las Escrituras. Esto es para el que conoce las Escrituras, porque el mundo no quiere salvación, no quiere vida eterna. Quiere nada más las cosas que están aquí, las que se pueden ver, las cosas temporales. Todo lo que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo es lo que el mundo quiere. No quiere oír salvación y vida eterna hasta que sea demasiado tarde. Y Cristo dijo que serían como los días de Noé. Y muy tristes los días de Noé, porque se predicó el Evangelio por más de 120 años y nadie se convirtió, nadie quiso entrar en el arca de salvación. Pero esperamos que a través de estos mensajes alguien que fue predestinado escuche este mensaje y se vuelva atrás y empiece a escudriñar las Escrituras y empiece a entender el plan de salvación y empiece a buscar cómo vivir para Dios a través de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Queremos hacer los videos un poco más cortos, pero que vayan directo al grano, que vayan directo a decirte: el tiempo se está terminando. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, y Él tendrá de ti misericordia. Deje el hombre pecador y inicuo su camino y vuélvase a Dios, porque en Él hallará misericordia. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta el próximo de la serie.